Algunos de los mayores éxitos de la historia fueron un simple error. En este vídeo te voy a revelar 10 inventos que cambiaron el mundo y que nacieron por accidente. Así que dale al like, suscríbete y vamos a por ello. Si te gusta tanto como a mí disfrutar de un refrescante polo en verano, se lo tienes que agradecer a Frank Epperson, un niño de 11 años que vivía en San Francisco. Una noche de invierno dejó olvidado en el exterior de su casa un vaso con agua y polvos para preparar una bebida gaseosa, cosa que era muy popular en aquella época. Dentro del vaso había una cuchara de madera, que había usado para mezclar la preparación. A la mañana siguiente el frío había congelado completamente la bebida, atrapando la cuchara en su interior. Al tirar de ella, Epperson extrajo un bloque sólido, descubriendo así una nueva manera de disfrutar de su refresco. Con el tiempo, comenzó a preparar más de estos helados y a compartirlos con los amigos. Sin embargo, no fue hasta 1923, casi 2 décadas después, cuando decidió registrar su invento. Lo llamó Epsicle, uniendo su apellido con la palabra que en inglés significa carámbano, aunque más adelante cambió el nombre a Popsicle, con el que se haría realmente popular. Finalmente, el 19 de agosto de 1924, obtuvo la patente para el helado congelado con un palito en el centro. Este hallazgo fortuito marcó un antes y un después en la historia de los helados, dando origen a los polos helados, un dulce refrescante que desde entonces ha sido disfrutado por generaciones. Otra delicia que nació de un error fue el champán. En las frías tierras de Champagne, en el norte de Francia, los inviernos detenían la fermentación del vino. Pero al llegar la primavera, el calor reactivaba el proceso dentro de las botellas, creando dióxido de carbono, y con él, las burbujas. Los viticultores odiaban este defecto. Las botellas llegaban a explotar, y el vino espumoso era visto como de mala calidad. De hecho, en regiones como Borgoña lo consideraban casi una vergüenza. Entonces apareció Dom Perignon, un monje benedictino de la abadía de Auvillé. A finales del siglo XVII, como encargado de la bodega, se propuso controlar el caos. Mejoró las técnicas de fermentación, usó corchos más resistentes y mezcló uvas como el Pinot Noir y el Chardonnay para mejorar el sabor. Aunque no inventó el champán, lo perfeccionó, aprendiendo a dominar las burbujas que antes eran un problema. Se dice que cuando probó su creación, gritó: «¡Venid rápido! ¡Estoy bebiendo estrellas!». Con el tiempo, las burbujas dejaron de ser un defecto para convertirse en un símbolo de lujo. En el siglo XVIII, el champán conquistó por completo la corte del Rey Sol y se convirtió en la bebida favorita de las celebraciones. Las burbujas, que alguna vez fueron un error, se convirtieron en su sello distintivo, una buena muestra de que incluso los fracasos pueden crear algo extraordinario. Si hay algo tremendamente adictivo son las patatas fritas de bolsa. Y sí, también se descubrieron por accidente. Josh Crumb, en 1853, trabajaba como chef en el restaurante Moon Lake Lodge, en Saratoga Springs, Nueva York. Un día, un cliente se quejó de que las patatas fritas que le habían servido eran demasiado gruesas y grasientas. Molesto por la crítica, Crumb decidió cortar las patatas en rodajas extremadamente finas, freírlas en un aceite muy caliente y añadirles más sal de lo habitual. Para su sorpresa, el cliente quedó encantado con el resultado. Pronto, la noticia se extendió y las crujientes Saratoga Chips, como fueron bautizadas, se convirtieron en un éxito entre los comensales. Años después, Crumb abrió su propio restaurante, especializado en este innovador aperitivo. En 1895, William Tappendon comenzó a empaquetar estas patatas en bolsas, sentando así las bases de la industria de las patatas fritas de bolsa, tal como la conocemos hoy. Hay que decir que si bien esta historia es ampliamente aceptada, algunos expertos cuestionan su veracidad, señalando que la anécdota del cliente insatisfecho no apareció en los registros hasta 1885, mucho después del supuesto incidente. Otro alimento descubierto por casualidad, muy popular en los desayunos, son los copos de maíz. Curiosamente, su origen está en el trigo. En 1894, los hermanos Will y John Harvey Kellogg trabajaban juntos en el sanatorio de Battle Creek, en Michigan. Una mañana encontraron una masa de trigo cocido que alguien había olvidado la noche anterior. En vez de desecharla, los hermanos decidieron pasarla por unos rodillos. Para su sorpresa, la masa se rompió en finos copos que, tras ser horneados, adquirieron una textura crujiente y un sabor agradable. Fue Will Kellogg quien perfeccionó el proceso para que pudiera reproducirse de manera consistente. Inicialmente, el producto recibió el nombre de granose.
En 1906, Will fundó la empresa Battle Creek Toasted Corn Flake Company, que más tarde pasaría a llamarse Kellogg's. Para hacerlo más atractivo al público en general, Will decidió añadir azúcar a la receta, lo que generó un conflicto con su hermano John, quien se oponía a cualquier modificación que lo hiciera menos saludable. A pesar de la disputa, esta innovación, junto con estupendas estrategias publicitarias, llevó a los cereales a un gran éxito comercial. Curiosamente, aunque los copos de maíz se hicieron mundialmente famosos, la primera versión de este descubrimiento se hizo con trigo. La variante de maíz, que es la que más conocemos hoy en día, fue desarrollada posteriormente utilizando un proceso similar. En 1965, el químico James M. Schlatter estaba intentando desarrollar un tratamiento para las úlceras, pero terminó encontrando algo completamente distinto. Durante una jornada en el laboratorio, Schlatter, sin darse cuenta, se llevó un dedo a la boca para recoger un trozo de papel. En ese momento notó un sabor inusualmente dulce en su piel. El origen de este dulzor era un compuesto que se había depositado en el borde de un matraz y que sin querer había terminado en sus manos. Este compuesto resultó ser unas 200 veces más dulce que el azúcar y estaba formado por dos aminoácidos, ácido aspartico y fenilalanina. Con el tiempo recibió el nombre de aspartamo. Intrigado por su hallazgo, Schlatter y su equipo comenzaron a investigar el potencial del aspartamo como edulcorante artificial y trabajaron para obtener la aprobación de la FDA para su uso en la industria alimentaria. Y así fue como llegó a nuestras vidas uno de los edulcorantes más famosos. Un agradable paseo por las montañas suizas fue el origen del velcro. En 1941, el ingeniero suizo Georges de Mestral lo descubrió por accidente mientras paseaba con su perro por las montañas cerca de Lausanne. Al regresar, notó que su ropa y el pelaje del animal estaban cubiertos de flores de bardana. Intrigado por su adherencia, las examinó bajo un microscopio y descubrió que sus pinchos tenían unos diminutos garfios que se enganchaban muy fácilmente. Esta observación lo inspiró a desarrollar un sistema de cierre basado en el mismo principio. Tras casi 10 años de trabajo, de Mestral perfeccionó su invento con dos tiras, una con ganchos diminutos y otra con bucles más pequeños. Aunque inicialmente usó algodón, pronto usó el nylon y el poliéster por su mayor resistencia. En 1955 patentó su creación y la llamó velcro, combinando las palabras francesas velours y crochet, que significan terciopelo y gancho respectivamente. Aunque en un principio tuvo poco éxito, el velcro ganó reconocimiento cuando la NASA lo incorporó en los trajes espaciales y en los módulos lunares de las misiones Apolo. Desde entonces se ha convertido en uno de los inventos más versátiles del siglo XX y se usa en múltiples industrias. Otro invento genial para unir cosas es el pegamento. El cianoacrilato, comercialmente conocido como superglue, fue descubierto accidentalmente por Harry Coover en 1942. Coover trabajaba en los laboratorios de Eastman Kodak como parte de un equipo de científicos que buscaba crear plásticos transparentes para visores de armas de fuego. Durante sus experimentos, Coover mezcló cianoacrilato de metilo con otros compuestos, buscando crear un plástico transparente y duradero. Sin embargo, el resultado fue un compuesto extremadamente pegajoso que en ese momento se consideró un fracaso para el propósito original. En 1951, el colega de Coover, Fred Joyner, redescubrió accidentalmente las propiedades adhesivas del cianoacrilato al pegar dos prismas de vidrio de manera irreversible durante un experimento. Este incidente llevó a Coover a reconocer el potencial del compuesto como un poderoso adhesivo. Eastman Kodak patentó el cianoacrilato en 1955 bajo el nombre comercial de Eastman 910. En 1958, el producto fue lanzado al público general con el nombre de Superglue, convirtiéndose rápidamente en un éxito comercial y revolucionando la forma en que se pegaban los objetos. En busca de más pegamentos súper fuertes, otro estrepitoso fracaso llevó al descubrimiento de algo tan popular en las oficinas como el POSIT. La creación del POSIT en 1968 fue fruto de un accidente que protagonizó el químico Spencer Silver mientras trabajaba en la empresa 3M. Su objetivo era desarrollar un adhesivo extremadamente fuerte para la construcción de aviones, pero en su lugar creó un pegamento débil a base de microesferas acrílicas. A diferencia de otros adhesivos, este se adhería suavemente a las superficies y podía despegarse sin dejar residuos. Sin embargo, Silver no encontró un uso práctico para su invento en ese momento. 5 años después, en 1974, Art Fry
otro investigador de 3M que había asistido a una de las conferencias de Silver, dio con la aplicación perfecta. Como miembro de un coro, solía frustrarse porque los marcadores de su libro de himnos se caían constantemente. Inspirado por el adhesivo de Silver, Fry comenzó a aplicarlo en pequeños trozos de papel, descubriendo que se pegaban y despegaban fácilmente sin dañar las páginas. Así nació la idea del POSIT. En 1977, tras superar varios desafíos de producción, 3M distribuyó muestras del producto en sus oficinas. Hoy en día, el POSIT es un artículo de oficina imprescindible, con más de 50.000 millones de unidades vendidas cada año en 150 países. En 1669, el alquimista alemán Henning Brand hizo un descubrimiento accidental mientras buscaba la legendaria piedra filosofal, un objeto mítico que según la alquimia podía transformar metales comunes en oro. Pero aunque todo esto suena muy glamuroso y mágico, con lo que estaba experimentando Brand era nada menos que pis. Durante sus experimentos recolectó una enorme cantidad de orina, aproximadamente 5.500 litros, y la dejó en descomposición durante un tiempo prolongado. Todo por la ciencia. Luego destiló el líquido y condensó los vapores en agua. Durante ese proceso, al evaporar la urea, obtuvo una sustancia blanca con una propiedad sorprendente. Brillaba en la oscuridad y ardía intensamente al entrar en contacto con el aire. Fascinado por este fenómeno, Brand llamó a la nueva sustancia fósforo, un término de origen griego que significa portador de luz. Este hallazgo fue relevante porque presentó el primer elemento químico aislado a partir de un material biológico. Sin embargo, Brand solo compartió su descubrimiento con unos pocos allegados, y no fue hasta 1677 cuando el alquimista alemán Kunkel, uno de esos allegados, publicó los experimentos. A pesar de su importancia, el método de Brand para extraer fósforo era extremadamente ineficaz, ya que solo logró obtener unos 120 gramos tras procesar miles de litros de orina. Y hablando de fósforos, las cerillas que utilizamos hoy en día fueron descubiertas por casualidad el 27 de noviembre de 1826 por John Walker, un químico y farmacéutico inglés que trabajaba en Stockton-on-Tees, Inglaterra. Mientras estaba experimentando en su laboratorio con la intención de crear un nuevo explosivo, combinó clorato de potasio y sulfuro de antimonio. Usó un palito de madera para remover la mezcla y vio que en la punta se había formado una especie de gota seca. Para deshacerse de ella, frotó el palito contra el suelo de piedra de su laboratorio y sorprendentemente, este se prendió fuego. Walker decidió comercializar su hallazgo el 7 de abril de 1827 en su farmacia, bajo el nombre de luces de fricción. Aunque el físico y químico Michael Faraday le sugirió patentar su invento, él rechazó la idea, pues no se veía a sí mismo como un verdadero inventor. Esta decisión fue aprovechada por Samuel Jones, quien había asistido a varias demostraciones de las cerillas de Walker. En 1829, Jones patentó la idea en Londres y la vendió bajo el nombre de Lucifers, o cerillas Lucifer. El reconocimiento a John Walker como el creador de la cerilla de fricción no llegó hasta después de su fallecimiento,